anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Saludamos con todo cariño a nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios en esta nueva oportunidad que el Señor nos regala para compartir con todos ustedes tantas cosas hermosas que nos trae la vida y la fe que hemos recibido con el bautismo. También saludamos a nuestro operador técnico desde Alabama, Jorge Graña, quien nos conecta con ustedes, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, Melissa Mora. También desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE en Argentina. Bueno, queridos amigos, estamos en esta serie de programas que hemos dedicado de manera especial a ver cómo las bases del cristianismo está en las bases de la sociedad humana, cómo poco a poco hemos aprendido a desarrollarnos, a civilizarnos gracias a la fe, gracias a que el Señor ha mandado a todos esos misioneros, todas esas personas creyentes en ese solo Dios para mejorar las condiciones del ser humano y llevarlos, ayudarlos al encuentro con el Dios de la vida, ese Dios que nos creó por amor para darnos un destino de amor. La doctrina social de la cual vamos a seguir hablando hoy de la Iglesia es parte integrante del ministerio de evangelización de la Iglesia. Todo lo que atañe a la comunidad de los hombres, ya sean situaciones y problemas relacionados con justicia, paz, liberación, desarrollo, relaciones entre los pueblos, no es ajeno a la evangelización. Esta no sería completa si no tuviese en cuenta la mutua conexión que se presenta constantemente entre el evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre. Y de todo esto nos habla justamente la doctrina social de la Iglesia, donde encontramos ese conglomerado, como vinimos viendo la semana pasada, de lo que ha sido el evangelio en la práctica de la Iglesia. Todo eso aglutinado gracias al Papa León XIII, como nos decía nuestro invitado, el profesor José Arturo Guarrachino, quien es profesor en filosofía y traductor, que nuevamente está con nosotros. Profesor, gracias por estar con nosotros todos estos días y todo lo que hemos aprendido gracias a usted. Yo también he aprendido. Gracias a usted por la invitación. Claro que sí. Profesor, y me gustaría iniciar el programa con algunos saludos que nos llegaron ya al final de la semana pasada. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que nos dice, solo para felicitarlos por cada programa e invitado que tiene son excelentes y muy claros en sus mensajes. Dios y la Virgen los bendiga a ustedes y a sus invitados. Muchísimas gracias a este oyente que nos escribió por WhatsApp. Y tenemos unos mensajes de audio que nos mandaron que también son preguntas para poder hilar con lo que hablamos la semana pasada. Ahora los vamos a pasar. Bueno, tenemos ahí un problemita, a ver si nos sale. Y si no, básicamente luego lo vamos a escuchar y le vamos a dar, era básicamente, si no recuerdo mal, profesor, sobre la expulsión de los jesuitas, que si efectivamente fueron expulsados o no. Sí, eso es en 1776. Los jesuitas en general, por problemas que había dentro de la Iglesia, es suprimida como orden, y salvo en Rusia. Después en todo el resto del mundo, el Papa en ese momento decide suprimir la orden. Y en América repercute porque ellos se habían hecho durante varias décadas en el sur en América del Sur, concretamente en el sur de Brasil, en Paraguay, el norte de Argentina, el noreste, habían conformado la Organización Social de los Indios en unas famosas reducciones, se llamaban, que era la organización social y comunitaria de las poblaciones indígenas.
Incluso tenían hasta eran centros o ciudades cerradas, que en un momento muchos indios que vivían en la zona del Brasil se escapaban a la zona del sur de Brasil, al Paraguay, para encontrar refugio, porque en Brasil eran perseguidos indios, eran tomados como esclavos, ¿no? Por una famosa grupo que se llamaron los bandeirantes, que los perseguían y los tomaban como esclavos. Y en cambio, en las reducciones eran reconocidos como ciudadanos de España, y se organizaban ahí, tenían una vida, ¿no?, autónoma. Y esa es una de las pujas que hay entre España y Portugal. Es decir, Portugal consigue que los jesuitas sean suprimidos y expulsados, y ellos pueden atacar todas estas famosas reducciones, ¿no? Uh-huh. Pero fíjese, esto de las reducciones es un punto que siempre decían, cómo los acorralaban, los dejaban así, les privaban de la libertad, y casi que era todo lo contrario, era para protegerlos. Los protegían de Exacto. las bandas, digamos, donde ellos llegaron, lo que es el sur de Brasil, Paraguay, noreste argentino, donde todavía incluso se habla guaraní, uh-huh, además del español. Sí, sí. El tema era que los ponían a vivir en ciudades, no era que los necesitaban la libertad, o sea, desarrollaban el modo de vida ciudadano, como conocemos hoy, incluso con protección. Los restos que quedan, que todavía se pueden observar ahí en Misiones, ¿no? En Corrientes, en Paraguay, uno los ve, eran fortalezas, ¿no? Porque, primero, que protegían, porque los guaraníes no todos eran lo mismo, había, claro. Eran enfrentamientos tribales, ¿no? Y además estos famosos bandeirantes que hacían expediciones era para cazar indios y convertirlos en esclavos, ¿no? Por eso, digamos, estas reducciones se formaron en torno a esa concepción. Hay un sacerdote dominico italiano, Tommaso de Campanella, que escribió un famoso libro que se llama La Ciudad del Sol. Lo escribe en Europa. Pero él esa Ciudad del Sol está hablando de las reducciones jesuíticas en América, que fue obra original de los jesuitas en eso. La orden es perseguida internamente y externamente, ¿no? Y a Portugal le interesaba y a Inglaterra que se suprimiera la orden jesuita, justamente para poder avanzar sobre aquello que ellos habían construido, ¿no? Y esa fue la causa a las pocas décadas después vuelven a ser autorizados, se recomponen, ¿no? Pero en el ínterin, ¿qué produjo? Que todo ese desbande del jesuitismo o de lo jesuítico en el mundo y en América dio origen a la formación de muchas pequeñas órdenes religiosas masculinas e incluso algunas femeninas, inspiradas en la espiritualidad ignaciana, Jesuita, sí. Que han sembrado por miles, ¿no?, congregaciones religiosas. O sea, que fue como un estallido de pequeñas comunidades. O sea, donde todo eso que no se podía, estaba prohibido o declarado ilegal, se canalizó en nuevas formas, ¿no?, la misma espiritualidad en distintas órdenes religiosas menores, ¿no?, que no llegaron a tener el volumen que llegaron a tener los jesuitas. Que de alguna manera pero mantuvieron la espiritualidad y el mensaje jesuita, ¿no? Uh-huh, que hablando de esto, pasa lo que pasó con el cristianismo en los tiempos de persecución de las primeras comunidades cristianas. Justamente esa prohibición ayudó a la expansión, ¿sí? Esto que usted decía, al suprimir a los jesuitas, en pequeñas células se fue regando esa espiritualidad de manera que nunca se murió, sino que se expandió. Claro, porque lo que tiene específico los jesuitas que fundaron San Ignacio de Loyola. Siglos antes había aparecido en Europa y se expandió por el mundo los dominicos, ¿no?, la orden de Santo Domingo de Guzmán, de la cual formó parte Santo Tomás de Aquino, ¿no?, que fue una orden, y la orden de los predicadores se lo llamaba, uh-huh, porque fueron religiosos que llevaron el Evangelio y las Sagradas Escrituras al pueblo común, porque el siglo
X, siglo XI, hasta había sacerdotes que no sabían, no conocían la Biblia. Sí. Se recibían de sacerdotes, se ordenaban, por ahí algunos daban clases de teología, pero no habían leído nunca la Biblia. Y el pueblo no conocía, el pueblo vivía como viven los pueblos generalmente, de las verdades de fe en forma innata, ¿no? O natural, pero sin mucho conocimiento. Y en Francia hubo un famoso movimiento que es un poco lo que inspiró a Santo Domingo de Guzmán, que fueron los cátaros en la ciudad de Albi, sur de Francia, donde apareció una secta famosa que fue esta de los cátaros los puros, ¿no? Que provocó desastres en los pueblos, ¿no? Por una interpretación que ellos hicieron muy espiritualista del cristianismo, ¿no? Y eso un poco disparó a Santo Domingo de Guzmán y algunos conocidos de él fundaron la orden que llevara el evangelio al pueblo. Por eso se formó la orden de los predicadores, que eran religiosos itinerantes que iban predicando la Biblia. Y unos siglos después aparece San Ignacio, que lleva el evangelio al mundo, no del pueblo común, sino del mundo de los dirigentes, al mundo de los científicos. Para ser jesuita había que ser especialista en alguna rama de la ciencia, o en alguna, para gente derecho, estudiosa, porque el mensaje tenía que llegar no al pueblo común que lo tenía, sino a las clases dirigentes. Estamos hablando del siglo XVI, ¿no? Casi contemporáneo con la llegada de España a América. Ya había muchos antecedentes que después van a desembocar en la reforma de Lutero, ¿no? Que es el cisma de la Iglesia. Pero hay movimientos previos, ¿no? En Checoslovaquia, tal Juan Hus. Entonces lo que ve San Ignacio es que hay que llevar el evangelio a las clases dirigentes, ¿no? Porque es donde prende esos mensajes que después terminan siendo cismáticos. No se daban en el pueblo, sino en los formados, ¿no? Como suele pasar siempre, ¿no? Sí. Las herejías las hacen los teólogos, no el pueblo. Exactamente. Y bueno, ahí funda San Ignacio la orden de la Compañía de Jesús para llevar el combate doctrinal e ideológico al donde se formaban los dirigentes de la sociedad, ¿no? Que justamente de ahí era donde salían las desviaciones y los errores más grandes que luego se trataban de comunicar al pueblo. Es por donde entra, digamos, el mensaje secularista, que termina siendo, hasta llega a ser antirreligioso. Sí, casi que lo estamos viviendo. Los intelectuales, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ahí es donde por eso, para discutir con un científico había que saber de ciencia. No solo era el fervor lo que podía, a ese nivel, ¿no? Por eso se forma esa compañía con esta característica. Profesor, entrando ya de lleno o continuando lo que habíamos hablado sobre la doctrina social de la Iglesia, dijimos que era como la recopilación de todo lo que en la práctica se hacía o digamos, cómo se vivía el Evangelio en la práctica. Sí, y todo eso se fue sistematizando hasta que sale este documento de la doctrina social. Pero ¿qué ámbitos abarca? ¿Abarca todo? ¿Abarca solo algunas partes de la vida del ser humano? Es la proyección en el mundo, digamos, doctrina social, pero es doctrina social y política, ¿no? Hasta la época moderna, el Evangelio y la predicación evangélica se va asimilando las culturas con las cuales se encuentra. Porque es un lenguaje, digamos, el ser humano en general es un ser religioso. Todo pueblo, todo individuo cree en algo, sabe que hay, digamos, es podemos llamarlo precognitivo, que hay siempre un más allá, claro, una trascendencia, que hay otras realidades que no conocemos, ¿no? Toda esta doctrina oriental, ¿no? de las ondas, las buenas ondas, que para ser feliz hay que tener buenas y tirar buenas ondas, pero eso es, digamos, eso es fe natural, ¿no? Porque no se explica científicamente por qué cómo son que se tiran buenas ondas y el otro le hace bien o le hace mal, tira malas ondas. Todas estas cosas del mundo de brujería, hay una
percepción, ¿no? O una convicción sin pruebas, porque estamos en el ámbito de las realidades que no se ven, ¿no? La misma experiencia vital, ¿no? De todo ser humano. No somos eternos. Nacemos en un momento y en algún momento nos vamos. Pero venimos de algún lado venimos, ¿no? Y hacia algún lado vamos, ¿no? Sí. Creo que en alguna de las programas anteriores hablamos, por ejemplo, cuando habla Platón en su famoso libro La República, explicando por qué los que son elegidos para conducir la sociedad, para dirigirla y gobernarla, además de ser filósofos, no tienen que tener propiedad de nada, ni familia, para no hacer primar su interés o su apetito personal sobre el conjunto. Entonces, alguien que gobierna, para que no se tiente de robar, no tiene que ser dueño de nada, ¿no? Esa es la cosa. Y si uno mira en finito, ¿no? Esa propuesta de Platón, la figura se llama el rey filósofo, ¿no? En filosofía se lo conoce, el gobernante filósofo. Y si uno lo ve, es una figura sacerdotal, ¿no? Está consagrado a una misión, sin familia y sin propiedades. Es un religioso. Bueno, el texto de Platón dice, ¿por qué se le va a pedir a alguien que haga todo ese sacrificio? Porque es una vida de esfuerzo, ¿no? Claro. Y desprendido para los demás y nada para sí mismo. Y Platón termina con un famoso relato que, digamos, el que cumple esa misión, dice, después que termina su misión en el mundo, va a vivir a la isla de los bienaventurados, ¿no? Que es una figura filosófica de lo que aparece después en la Biblia, el paraíso. Claro. Pero ya hay una noción de que hay una... El que vive bien es recompensado y va a vivir una vida plena, ¿no? Y va a ser recompensado por lo que sacrifica por sus obras, claro. En un mundo, él lo llama la isla de los bienaventurados, un mundo de eternidad. Y lo mismo, no con esta figura, pero sí con este nombre, sí, con esta figura, Cicerón en su texto sobre la República. O sea, hay convicción en el pueblo, en los pueblos y en los seres humanos de que, primero, hay historia atrás y hay un futuro por delante, ¿no? Que no se conoce, no se sabe, salvo que haya... los dioses revelen o manifiesten, ¿no? O en el caso del cristianismo, del judaísmo-cristianismo, Dios que se hace, ¿no? En persona, habla, elige un pueblo, lo lleva, ¿no? Por la historia, en un momento se hace hombre, ¿no? Y esto es lo que hace la predicación cristiana, en su primer momento, llevar este nombre, ¿no? De Jesús, Dios hecho hombre, muerto y resucitado, que por hacerse hombre nos hace participar de su divinidad, naturaleza divina. Uh-huh. Y vence a la muerte. Entonces todo aquel que se adhiere a Jesucristo, ¿no? Y toda su vida se pone en Jesucristo, ¿no? Va a vivir con él en la eternidad, después que termine el tránsito por esta vida. Pero lo que hizo el cristianismo en esta expansión no fue de sacar de lado las religiones con las cuales se encontraba, sino que fue tomar elementos, ¿no? De esas que se podían tomar, ¿no? de esas creencias, y convertirlas al cristianismo, ¿no? O sea, y practicó lo que Pablo VI llamó en su momento la evangelización de las culturas, ¿no? Que uno puede ver el ejemplo de cómo era esto en el capítulo 6 de los Apóstoles, que habla cuando San Pablo llega a Atenas, y que quiere cómo hace para que lo entiendan, y se encuentra, porque Atenas era hiper religiosa, ¿no? Todo el mundo tenía sus altares, sus dioses. O sea, tenía muchísimos dioses. Claro, era una polidolátricas, podía ser. Era una ciudad, digamos, cosmopolita, o sea, ¿no? Y había un montón de divinidades. Claro, cada persona que llegaba a Atenas, si no era ateniense, llevaba su... Los griegos le permiten a los atenienses en ese momento hacer, cada uno tenía sus altares privados, ¿no? Y él dice, ¿cómo hago para que me... Y se encuentra caminando, dice el texto, y en un altar le levantó al dios desconocido. Que alguien había levantado, porque hay dioses que no se conocen, bueno, se veneran también esos dioses que no se conocen. Y él dice, así está en el texto, ¿no? Cuando uno llega dice, yo les voy a hablar de este Dios que no lo conocen, ¿no? Y los empiezan ensalzando, ¿no? Diciendo, pero ya sabía yo que ustedes son sumamente religiosos, y ya ese Dios desconocido es el que les vengo a anunciar yo. Y es ahí, el Dios de la Biblia, el del Antiguo Testamento. Digamos, tira de la hebra y por ahí ya empieza.
que se le arma el problema y se lo empiezan, todos lo escuchan, pero el problema empieza cuando habla de la resurrección. Claro. Ahí entonces, ya se va. Alguno dice el texto, dice, sí, mañana seguimos. Se ve que temprano, pero está borracho, dice otro, ¿no? Pero todas esas son justamente las cosas que se fueron encontrando también los primeros evangelizadores en estos pueblos. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con este hermoso tema. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575. 54 911 4093 9575. Las actuales cuestiones culturales y sociales atañen sobre todo a los fieles laicos, llamados, como recuerda el Concilio Ecuménico Vaticano II, a ocuparse de las realidades temporales, ordenándolas según Dios. Por eso es la importancia, de aquí surge la importancia fundamental de la formación de los laicos que no deberíamos obviar de saber, conocer, formarnos en esta doctrina social de la Iglesia, de la cual estamos hablando en sus orígenes con el profesor José Arturo Cuarrachino, quien es profesor en filosofía, traductor, historiador y, como siempre digo, de todo un poquito, porque sabe muchísimo, y de mano de él estamos aprendiendo todo lo que compete a esta doctrina social de la Iglesia, que surge desde que empieza la evangelización de los pueblos hace tantos años y de los cuales nosotros hemos bebido en estos tiempos después de 2000 años. Seguimos, profesor, viendo esos puntos que abarca, esos principios que contiene esta doctrina social de la Iglesia. Sí, lo que veníamos diciendo hasta ahora es lo que se va dando naturalmente hasta hasta la época moderna. El evangelio, la aplicación evangélica no repele las culturas que encuentra, sino que las asimila. Si uno lee la Suma Teológica, que son varios volúmenes de Santo Tomás de Aquino, va a ver que Santo Tomás de Aquino no solo habla de teología, habla de filosofía, habla de derecho, nombra escritores antiguos, paganos, o sea, no cristianos. Lo mismo en San Agustín, se va a encontrar. Hasta la época moderna, en donde el cristianismo empieza a ser raleado, y sobre todo en Francia, siglo XVIII, directamente perseguido y prohibido. Y ahí el cristianismo se tiene que volver como si volviera a las catacumbas. En Francia directamente es prohibido, como dijimos la otra vez, incluso son confiscadas las propiedades, y hasta el día de hoy es importante tener en cuenta, las iglesias en Francia son propiedad del Estado, ¿no? Nunca devolvió el Estado francés las iglesias que pertenecían, los templos que pertenecían a la iglesia, ¿no? ¿Por qué está este problema? Porque aparece un cambio de civilización, ¿no? Aparece el fenómeno del capitalismo, ¿no? Que para hacer muchas de las cosas que hace necesita hacer que el mensaje religioso no tenga presencia pública y por lo tanto fuerza pública. Claro. Entonces lo reduce, así pierde la fuerza a una dimensión individual y privada. La realidad tiene que conformarse con otros principios, ¿no? Aparece el contrato social de Rousseau, etcétera, ¿no? Y como dijimos la vez pasada, el capitalismo produjo históricamente muchísima riqueza, mucho desarrollo tecnológico, mucha riqueza, pero se encuentra un inconveniente que nunca pudo, o supo, o quiso distribuirla, ¿no? Y empieza a aparecer el siglo XIX, así como hay mucho crecimiento material, igual que ahora, y desarrollos impresionantes, ¿no?
paradójicamente eso va acompañado de una expansión de la miseria. Entonces los papas empiezan a recuperar ese mensaje originario de proyección social del Evangelio y empiezan a sistematizarlo, que eso es lo que va a empezar con León XIII en 1891 con la famosa encíclica Rerum Novarum, ¿no? Sobre las cosas nuevas. Las cosas nuevas sobre todo era el mundo del trabajo, el mundo de los proletarios, ¿no? Y una encíclica que si uno la lee no solo va a ver la vigencia que tiene todavía hoy, sino que a veces es una crítica fuerte, empieza criticando la solución socialista, pero después la gran parte de la encíclica se dedica a criticar la inhumanidad del capitalismo, que no es porque esto tampoco es capitalismo, ¿no? Del capitalismo productivo, pero el capitalismo injusto, porque produce riqueza y no distribuye. Este otro que hoy vemos no es productivo, es especulativo, ¿no? Que es peor. Y es mucho peor porque no produce riqueza, sino que la inventa y deja fuera del planeta. Incluso ha planificado, como dijimos varias veces, la eliminación sistemática de los seres humanos, de la humanidad. Incluso ahora no se sabe bien qué quieren hacer con todo este tema de vacunación, después están hablando del gran reseteo de la sociedad. Ahora publicaron en una revista norteamericana, hacia el 2045 el hombre va a llegar a ser eterno. No sabemos por qué, pero no lo leí. Pero ya por lo menos está el título. Ya con esos títulos uno ya... Se habla de transhumanismo, bueno, etcétera, sí. etcétera. Entonces, lo que hizo León XIII y después continuaron los papas es la sistematización de la enseñanza social, que los papas han actualizado a través de varias encíclicas, generalmente en relación con la encíclica de la Rerum Novarum, ¿no? Quadragesimo Anno, que es Pío XI, Octogesima Venias de Pablo VI, Centesimus Annus de Juan Pablo II. Y el Vaticano, que esto fue en el papado de Juan Pablo II, publicó, está en internet, o sea, el libro se puede conseguir en librería y si no se puede conseguir, está en la página web del Vaticano, es un compendio de la doctrina social de la Iglesia, que es este ejemplar que tengo acá, voluminoso. Y es el compendio, o sea que debe haber otro documento donde está toda la doctrina social o solamente... No, esto lo hace, digamos, es un compendio de todo lo que, en base a las encíclicas... Ajá. No, preguntaba porque como así es, como está el catecismo de la Iglesia y está el compendio. Lo que hizo fue compactar, ¿no? Ok, sí. Todo lo que se dice en las encíclicas y todo lo que se dice en la Iglesia en un manual. Y como usted dijo, que está en el prólogo, dedicado a esto, es para la formación de los laicos, sobre todo, ¿no? Que son los que tienen que llevar el Evangelio a la sociedad, ¿no? Los sacerdotes tienen que estar para fortalecer el alma, el corazón y la mente de los laicos, para que los laicos salgamos al mundo a hacer que el mundo se conforme según los valores evangélicos, más allá de que se crea o no se crea en Dios hecho hombre, en Jesucristo. Uh-huh. Por eso los laicos no estaban al servicio de los curas, sino que estaban al servicio de Cristo en el mundo, como dijo en algún libro entonces cardenal Ratzinger, ¿no? Y el sacerdote al servicio del laico. Es importante recordar en o sea, estos esto tiempos. de los laicos, de ir a chupar las medias, para decirlo brutalmente, a los sacerdotes no es cristianismo. Esto es, perdóname la expresión, pero una payasada. Tenemos que servir a Cristo, no al sacerdote. Y al sacerdote tenemos que exigirle que nos haga valiente. Y que nos dé lo que es lo espiritual, que coraje. Es lo único que nos puede... O sea, lo que tiene que hacer el sacerdote no lo puede hacer el laico. Y no debe hacer el sacerdote lo que debe hacer el laico. Por resumirlo. Sí, no, tal cual. Bueno, y hay en este manual, lo puede leer, hay los 5 grandes principios que son los que sistematizan la enseñanza social de la Iglesia. El primer principio del cual parte la doctrina social de la Iglesia, vamos a leerlo desde el índice, es sobre la dignidad de la persona humana. Precisamente lo más vulnerado en estos días. Claro, y en gran parte, ¿no? Y sí. Jesucristo vino al mundo, como dice una encíclica, la primera de San Juan Pablo II, ¿no? Redentor del hombre y redentor del mundo. Jesucristo viene para la salvación individual, porque se logra colectivamente, ¿no? Viene a rescatar a dignificar a la persona humana en su individualidad, ¿no? Pero no es un individuo atómico, aislado, ¿no? El individuo cartesiano, ¿no?
Claro, es un individuo el social. Individuo social que que es como nos crea Dios en el principio. Dios crea al hombre, varón y mujer. Claro. Es el individuo social, varón y mujer, que es familia. Y la familia que es familia de familias. Y de la familia de familias se hace la patria, ¿no? La poli. La nación. Entonces, lo primero es esto, el ser humano, y no yo, el que tengo enfrente, todo aquel que uno se encuentra, es creado a imagen y semejanza de Dios, crea o no crea. Y esto es lo que hay que sostener y dignificar. Y la acción política está hecha no para que uno llegue a la política para hacerse millonario, sino que está hecha para hacer cosas que sirvan para la dignificación del pueblo, de aquellos que son los que labran la riqueza de las naciones, ¿no? Con su trabajo. Por eso el funcionario es un servidor, no es un jefe, y no es uno que manda, es uno que sirve. Por eso tiene ciertos privilegios que no tiene el común de la gente. Pero como ahora se ha todo tergiversado, prostituido todo, sí. Ya entonces uno funcionario es ultramillonario. O llega con un par de zapatillas, calzando un par de zapatillas, y después tiene propiedades que son incontables, ¿no? Que no las puede recorrer en vida. Sí. Entonces lo primero es esto. El mensaje cristiano es para dignificar al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, cuerpo y alma, materia y espíritu, que tiene una dignidad innata. Ya por el solo hecho de su existencia, por el solo hecho de venir al mundo, ya tiene una dignidad, y esa dignidad tiene que ser protegida. Por eso los cristianos nos oponemos a la pena de muerte dibujada bajo la figura del aborto, que es la peor muerte de todas, la peor sentencia de muerte. Sí, porque abarca muchísimos ámbitos, o sea, ya se ve que no es un ser, no es persona, no, por lo tanto no tiene derecho a dignidad ninguna, porque no se considera una persona, no es digno, o sea, es una cosa. Pero es la peor de todas, digamos, en principio, porque es la eliminación arbitraria de un ser humano, que es persona, que no cometió ningún delito y no se puede defender. Es la peor de las muertes, es el peor de los asesinatos, ¿no? Bajo el amparo de la ley y bajo el amparo de la medicina. Y de unos derechos que no son reales, porque se dice que el derecho es de la madre, se vulnera el derecho del recién concebido, en fin, abarca muchísimas cosas. Pero hace un montón de cosas que valen, digamos, se le niega el carácter de persona. O sea, ¿por qué? Porque es chiquitito, y el crecimiento del ser humano es cuantitativo. Una vez que es concebido, lo que viene después es desarrollo cuantitativo, no hay desarrollo cualitativo. Pero para ver incluso lo ilógico de todo esto, si se rompiera, si se destruyera el huevo de cualquier ave o de cualquier animal de estos que están en extinción, las multas, la cárcel, eso, pero sin embargo un ser humano que es mucho más valioso y tiene una dignidad muchísimo, infinita en comparación con un animal, esa no se defiende. Profesor, tenemos que hacer esta otra pausa y continuamos con nuestro programa. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al correo nsargentina@nsradio.com. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Jesús, y cerré mi puerta, y me hablaste, Jesús, con el pan y el vino, y así, con tu sombra detrás, que todo alumbró, tu rostro sereno.
gozo de ayer, yo te esperé en mi puerta con un montón de papel que jamás se pudo leer, y casi sin mirar me alejé. Sonrío dulce y me miro fijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Me sonreí luego y lo sentí cerca. Tienes un nuevo amigo. Al lugar donde hay amor sincero, no me quiero alejar, por favor, escucha, Jesús, donde hay vida tú estarás, quiero ser de ti, tu hermano. Sonrío dulce y me miro fijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Yo soy tu amigo, me dijo. Le sonreí luego y lo sentí cerca. Tienes un nuevo amigo. Y sabiendo que Jesús es nuestro amigo, tenemos mucha más fuerza para vivir, para luchar, para caminar, para aprender toda esa bella doctrina que el Señor nos ha dejado justamente por ser nuestro amigo, para hacernos bien. Queridos amigos, les recordamos que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1866-398-6377. Para otros lugares, unido al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, el número es el 54-911-4093-9575. 54-911-4093-9575. Y continuamos, queridos amigos, hablando sobre la doctrina social de la Iglesia con el profesor José Arturo Cuarrachino, que nos hablaba como lo importante de toda esta doctrina, que especificaba el dignificar, o sea, tenía como objetivo el dignificar al ser humano, esa dignidad innata que tiene por ser humano, por su misma naturaleza. Sí, por ser criatura, ¿no? Eso es. Esto es lo primero que hace la doctrina social de la Iglesia. Recordamos, poner el fundamento de que toda la acción evangélica en lo social apunta a defender la dignidad de todo ser humano en su individualidad específica. Tiene el derecho a la felicidad, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a formar familia, porque tiene un mandato que cumplir. Uh-huh. Y es importante que nosotros como seres humanos sepamos qué derechos tenemos, porque a lo mejor ni sabemos que tenemos derechos. Claro, los derechos nacen de la obligación, del deber. Dios en la creación dice, el deber le da al hombre un mandato. No le dice, si te parece, no. Crezcan y multiplíquense, dominen, ejerzan el señorío sobre la tierra. Ese es el mandato divino. De ahí surge el derecho que uno tiene a reclamar trabajo o a reclamar educación, porque tengo que cumplir una misión y un mandato, y a formar una familia. Dios nos manda esto a los seres humanos, que lo manda en forma natural, no es un mensaje que llega, ¿no?
por WhatsApp celestial, digamos. Está en la naturaleza humana. El ser humano busca prolongar la vida en la tierra. El varón se enamora de la mujer y traen descendencia. Bendecida por Dios, ¿no? Pero ese es el mandato, de formar familia, ¿no? Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y formará una sola carne, ¿no? Que eso ha sido en la historia, ha sido así. Ahora lo que pasa, estas últimas décadas han inventado cualquier otra cosa justamente para sacarnos de eso. Pero yo tengo derecho a reclamar un trabajo o a reclamar educación porque tengo que cumplir un deber, que es el ejercer el señorío sobre la tierra. Todos los seres humanos tenemos que hacer eso, tenemos que dejar una huella. Entonces, la dignidad del ser humano, que es lo fundamental, de lo cual deriva en la doctrina social de la Iglesia el principio del bien común. La acción social y política no tiene que tender a favorecer a uno o a algunos, sino a buscar el bien que a todos les compete, en distintos grados y jerarquías. Pero común. Pero hay que buscar una forma de organizar lo social y político y lo económico, dentro de lo cual cada uno que vive en ese contexto, en ese marco, puede llevar a cabo su realización personal, con su esfuerzo, con su dedicación, con su sacrificio. Por eso, así como dignificamos al individuo en su especificidad específica, valga la redundancia, sí, en su claro. individualidad, esto tiene que ir acompañado de que hay que forjar o buscar el bien común para que cada individuo en su especificidad pueda realizarse en plenitud. Una comunidad en la cual todos se realicen, y una comunidad que se realiza porque cada uno de los individuos se realiza. Claro, No es que ahí se ve como el conjunto. Si cada individuo es capaz de realizarse plenamente, eso en conjunto, como estamos en sociedad, va a hacer que la sociedad también se claro, planifique. Pero es una forma de organizarse. Es un engranaje. No que cada uno se realiza a sí mismo solo, sino que se realiza en cuanto contribuye con su realización personal a la realización del conjunto. Y el conjunto que le asegura su realización personal. Uh-huh. Entonces, la dignidad humana que promueve el bien común. Y en la dignidad humana solo se puede realizar y dignificar en el bien común. Por lo tanto, no hay bien común cuando esa dignidad humana no se respeta, que es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente. Y de acá surge el principio que se conoce como el destino universal de los bienes, que dice que Dios creó al mundo y lo puso en manos de todos los seres humanos, de todos los varones y mujeres. El destino universal de los bienes. Todo nos pertenece a todos por igual. No hay nada en el mundo que sea propio de uno por sí. Nadie es dueño de un país, de un río, de una montaña, de un campo, de los frutos de la tierra, de los animales. Todos somos dueños de todo. ¿Y cómo se conjuga eso con la propiedad privada? De ese destino universal de los bienes, las cosas pueden llegar a ser propias por el trabajo. Me lo apropio, lo hago propio, propiedad privada, por el trabajo, por el esfuerzo que hago para tomarlo, para embellecerlo, para fortalecerlo, ¿no? Para desarrollar de un curso de un río o de una cascada producimos electricidad. Todo eso es trabajo, ¿no? Trabajo y ciencia y conocimiento. Entonces las cosas son comunes a todos, pero son propias en cuanto por el esfuerzo que uno hace de tomarlas para sí, porque la familia las necesita, ¿no? Pero ese tomar para sí siempre es, digamos que está enfocado a desembocar en un bien, ya sea propio o ajeno. Para cumplir con la misión que tengo que cumplir. Si tengo una familia, que mantenerla, alimentarla. Vivo en una comunidad en la cual puedo aportar ciertos valores. Necesito cosas, porque como dice Aristóteles, ¿no? Nadie puede ser feliz en la miseria. Entonces necesito tener la vida protegida, ¿no? O asegurada para cumplir con la misión que no para acumular cosas, ¿no? Ese es el punto, el no acumular. No para acumular, sino para cumplir con la misión que tengo. Entonces, cuando acumulo de mal, si no me sirven, ¿no?
vivo acumulando cosas y me olvido de los demás. Y ahí atento contra el bien común. Entonces porque eso que yo acumulo no es mío, así propiamente. Si bien yo lo trabajé, pero también el otro lo está necesitando. John Locke dice en su famoso libro, que es el teórico del liberalismo moderno, ¿no? El inglés. Lo que por medio del trabajo me apropio y no lo llego a utilizar, a consumir, se lo he robado a alguien que lo podría necesitar. Por eso el derecho al trabajo le pone límite a la propiedad privada. No puedo acumular todo lo que quiero. Tengo que hacer propio lo que necesito. Y lo demás es ilegal. Es el otro, así es. Profesor, un paréntesis, nos saludan desde Colombia. Dice, buenos días, NSE, excelente programación, saludos desde Colombia. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Desde tan lejos que nos estén escuchando, qué hermoso. Exactamente, qué lindo. ¿Qué otros puntos, profesor, también tenemos acá? Entonces tenemos el destino universal de los bienes, del cual surge el derecho a la propiedad privada. Y quiero aclarar porque estos días el Papa ha dicho en una frase de esta que se la está tomando para el churrete y para mi gusto, tampoco la explica muy bien el Papa, cuando dice que el derecho a la propiedad privada no es absoluto. Sí, hay que matizar todo eso. Y hay que expresarlo bien, que yo creo que le falla ahí, o por ahí se lo han podado, ¿no? También puede ser. Que parte de esto, ¿no? Es que yo tengo algo propio y otro que lo quiere puede venir y sacármelo, ¿no? O como estas payasadas que se han hecho hace poco, ¿no? De ir a apropiarse de un campo para producir de gente que no bueno, son sí, las tomas de terreno, ya que es una payasada, lo hemos padecido, ¿no? Sí. Es una payasada porque no se trata de ir a sacarle a alguien lo que tiene, porque nos conviene a nosotros, ¿no? O me conviene a mí o nos conviene a alguno. Y si a eso le sumamos el no trabajado, es decir, que muchas de estas personas que están en estos temas de toma no es que están trabajando para poder salir adelante y desarrollarse, sino que es simplemente una invasión porque me apetece y porque me meto y ya está. No, porque lo que se tomó, lo que dice el Papa es que, digamos, yo tengo algo propio, pero alguno puede venir y, digamos, no es un derecho, un principio absoluto, sino que es relativo, entonces alguien puede venir y sacármelo. No es eso, eso es un desorden, claro. Sí. Estamos hablando de esto, que lo que tengo, como dice la famosa frase de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, que la repite el documento, la Lumen Gentium, el Gaudium et Spes, del documento del Concilio, sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo. Las cosas exteriores a nosotros, dice Santo Tomás en la Suma, son propias en cuanto a la posesión, pero son comunes en cuanto al uso. Lo que yo tengo como propio me pertenece, pero si alguno la necesita, en necesidad extrema, puede utilizarla, no apropiársela, utilizarla, con la obligación después de reponer lo que ha utilizado. Con todo esto uno se puede, profesor, poner a pensar, cada uno podríamos mirar nuestras posesiones, ¿no? Y ver qué tengo de más, ¿sí? ¿Qué estoy acumulando? ¿Para qué lo acumulo? Porque en el fondo es ese deseo de disfrute egoísta de que solo yo y nadie más, pero no pensamos en cuántos están sufriendo por ese acumule que tengo yo. No, sí, incluso yo que con mi esfuerzo, con el trabajo, he comprado cosas, pero por ahí alguno necesita, ¿no? Pensando, digamos, lo más elemental, la ropa, que no tiene cosas ya que no usa. Entonces, aunque es propia y uno se la ganó, a alguien necesitado le corresponde... Tiene derecho a eso. Claro, y uno tiene la obligación de proporcionárselo si no lo necesita, ¿no? Claro. No es que sacarle el pan al hijo para alimentar a un extraño, ¿no? Es para dar de lo que uno le sobra, ¿no? De lo que uno no necesita y puede vivir sin eso. O lo puede llegar a reponer, ¿no? Que no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Caridad es cuando... Wow, eso es fuerte. Cuando uno empieza a darle sin... No es, porque a veces uno piensa eso, no, ya estoy haciendo una super obra de caridad, pero en el fondo no es caridad lo que estás haciendo, es justicia, te toca hacerlo. Porque estoy dando de lo que me sobra. Cuando empiezo a dar de lo que no me sobra y lo que me duele, entonces ya estamos ahí en acto de caridad, ¿no? Uh-huh. Ya tenemos que empezar a ver los lugares donde tenemos los zapatos, la ropa, el dinero, ¿por qué no? También, sí. Porque a veces también pasa esto de que nos matamos la vida pagando un seguro o trabajando por un seguro,
de vejez, de lo que sea, y como decía nuestro padre inspirador, el padre Rodrigo Molina, estás 70 años trabajando para el seguro de vejez y te mueres a los 71. Entonces todo lo que trabajaste y acumulaste, ¿de qué te sirvió? Claro, pues eso, digamos, queda, digamos, para el que viene atrás que por él. Pero mire, le voy a dar un ejemplo, es una de las familias acá más ricas que hubo en la Argentina, muy católica, mucha fortuna hizo, tenía varios hijos. Encontraron una vez, dice uno de los hijos que le pedía plata a la madre, ¿no? Y le dice la madre, bueno, le dice, pero le daba poquito, ¿no? Porque quería hacer algún gusto. Y el hijo le dice, mamá, madre, pero me está dando poco, y a otros le da más. Un poquito más. A otros le da más, que no son de la familia. Y la madre que le dice, no te olvides, hijo, que si Dios nos da riquezas, es para que hagamos felices a los demás, no para que las gastemos en cigarrillo, Qué bien. En gusto. Y acá Y era una familia muy rica en la Argentina, muy católica, que incluso contribuyó muchos templos de Buenos Aires que han sido donados por estas cosas. Y acá también en Argentina a mí me llama mucho la atención estos hospitales de agudos que llaman, que en la actualidad son hospitales públicos muy bien equipados, sumamente grandes, todos con su capillita, y como siempre fueron financiados pues por alguna persona católica que tenía mucha riqueza, pero que, como usted decía, no la utilizaba para sí, sino para el bien común, ¿no? Como puede ser un hospital específico en los casos más agudos, como eran en ese tiempo, qué sé yo, tuberculosis y todas esas enfermedades tan tremendas. Sí. Bueno, acá en La Plata tenemos uno ubicado en una monja, ¿no? Sor Ludovica. Bueno, entonces tenemos el destino universal de los bienes, del cual surge la propiedad privada, y tenemos un principio que está ligado a esto, que se llama el principio de subsidiariedad, que el Estado en el cual gobierna una comunidad no tiene que intervenir en aquellas actividades y en aquellas cuestiones en las cuales el individuo puede llevar a cabo. Es como no hacer lo que el otro puede hacer, y claro, le correspondería. Exacto. El Estado no tiene que ser dueño de industrias, de fábricas, porque eso lo puede hacer el individuo. Lo que sí tiene que hacer el Estado es acompañar, hacer posible que los individuos puedan ejercer esas actividades, y en caso de que un individuo o la comunidad no haya un grupo de individuos que pueda hacer eso, el Estado puede hacerse cargo cuando se trata de una actividad que es fundamental para la vida de la comunidad. Y profesor, por ese mismo principio, por eso el Estado no puede inmiscuirse, por ejemplo, en el núcleo familiar, en las decisiones de familia, ¿no? Porque no le corresponde, eso le correspondería a la familia. Exacto, sí. O sea, que ahí uno empieza a ver cómo la doctrina social de la Iglesia está altamente vulnerada y atacada con todas estas leyes y decisiones que se están tomando al margen y de una manera totalmente arbitraria. Sí, digamos, totalitaria, totalmente inhumano, ¿no? Pero tiene que ver con, bueno, el tema todo de la familia, del trabajo, todo forma parte del capítulo esto de la dignidad humana. Claro. Tenemos mochada la base. No la tenemos, la están mochando. A propósito, saben, porque cuando uno derrumba la familia, derrumba toda la comunidad. Y es imposible que una comunidad pueda resistir estos embates, ¿no? Como cuando el núcleo familiar está deshecho. Claro. Y lo que se vive en una familia, en una comunidad, lo están derrumbando. Así que por eso, queridos amigos, tenemos que formarnos, informarnos. Así que yo les invito a todos los que puedan que se consigan su librito, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Está a disposición, seguro lo consiguen por internet, por otros medios, pero hay que formarse. Es mucho lo que nos jugamos por no estar formados. Profesor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y a todos ustedes, queridos amigos, los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios los bendiga. Para
anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.